Buenas tardes, licenciado Leonidas. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la mediación escolar. Ya. En primer lugar, como sabemos, la mediación escolar es una forma más de conciliación, una forma más de resolver conflictos en lo que son las instituciones educativas. Dice, aplicada a conflictos que aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres e incluso entre alumnos. Dice, el choque de estos conflictos a través de las técnicas de mediación genera una escuela diferente. ¿Por qué genera una escuela diferente? Porque hace que en el momento de que hay conflictos, hace de que la paz, la armonía se desvanezca y llegar a una situación que es poco agradable. Dice, la mediación escolar posee un gran potencial formativo. Presentarse en un desarrollo de mediación produce de autoaprendizaje, es decir, transferencia de aprendizaje. Al remediar un conflicto, se puede lograr la dimensión de solventar otros problemas futuros. Esto se debe a las características propias de la conciliación que la diferencian de otros procesos de transformación de conflictos. La mediación contribuye a formar aprendizaje honesto en gran parte a aquellas características que forman parte de su propia condición. Las características de la mediación escolar. Como ya sabemos, existen algunas características que son muy importantes para poder fomentar lo que es la mediación escolar. Como vemos aquí, la voluntariedad es muy importante para poder fomentar esta mediación escolar. ¿Qué dice? La voluntariedad hace certificado tanto la libertad de las partes a iniciar o no un transcurso de mediación, como la libertad de abandonarlo una vez iniciado. La voluntariedad es fundamental para la mediación, para que en el transcurso funcione adecuadamente, ya que implica la voluntad de cooperar en el proceso de forma activa para investigar el conflicto. Al mismo tiempo, la otra parte, y por consiguiente indica la apariencia de un continuo de actitudes que hará posible que el proceso avance. Como ya sabemos, la mediación en el ámbito educativo puede iniciarse desde lo que son maestros, padres de familia, cuando hay reuniones, pero por lo general se ve en lo que son los niños. Dice, y como ya sabemos, la mediación no es un invento actual. En todas las culturas ha habido hombres y mujeres que utilizan la mediación escolar, o sea, en sí, no exactamente la mediación escolar para gran parte de la humanidad, porque la mediación escolar también la utilizan personas que incluso no forman parte de una institución, pero ellos lo utilizan para solucionar problemas que existen entre personas, ya que es una estrategia no violenta que se está imponiendo como un buen instrumento para solucionar algún conflicto. Dice, con el derecho del consumo, la educación, las separaciones matrimoniales, las disputas vecinales, los conflictos internacionales están ligados a lo que es la mediación escolar. La mediación en conflictos se constituye como un proceso ordenado que se inicia por la pérdida de la capacidad negociadora de las personas que se encuentran en un conflicto. En la segunda característica tenemos la neutralidad. Es aquí en el cual surge la pregunta, ¿es o debe ser neutral la persona mediadora? Partimos ya de que la investigación del equilibrio de poderes entre las partes compromete la neutralidad de la persona mediadora, puesto que éste deberá
congregar medios a favor de la parte más frágil. Las partes están encerradas en sus posiciones y gracias a la ayuda, un tercero que nos implica la solución, se genera un nuevo espacio de comunicación y a la vez de aprendizaje para ambas partes. Esta característica de aprendizaje y por lo tanto de transformación, porque a más de ayudar en lo que es la mediación, ayuda prácticamente a formar el aprendizaje, a formar a la transformación completa de una persona. Es una de las claves para incorporar esta estrategia al espacio educativo. ¿Por qué al espacio educativo? Porque son lugares donde se da este tipo de conflictos, donde existen más conflictos. Por ello es muy importante aplicarla en un proceso educativo e incluso en una institución. Otra característica de la mediación escolar es la confidencialidad. Es fundamental a la mediación escolar. ¿Por qué? Porque implica tanto a las partes como a la persona mediadora. La confidencialidad contribuye a crear compañerismo. ¿Por qué compañerismo? Porque si aprendemos a resolver un conflicto, estamos aprendiendo a ser mejores compañeros, a evitar la violencia. Ya, en el transcurso y además implica un nuevo compromiso asumido por ambas partes. O sea, no solo depende de una persona, sino depende de ambas partes que se comprometan a utilizar lo que es la confidencialidad para poder resolver un problema, un conflicto. Dice, van aprendiendo que dialogar y cooperar para resolver conflictos implica la asunción de muchas y diversas responsabilidades relacionadas tanto con la forma del progreso como con el fondo del contenido. Como ya sabemos, los procesos de mediación como sistemas de resolución de conflictos pueden verse como la consecuencia lógica de una realidad compleja en la que las relaciones de convivencia a nivel social, familiar, laboral, etcétera, han sufrido variaciones muy profundas y rápidas en las últimas décadas. También sabemos que las formas clásicas de regulación de la convivencia no parecen ser suficientes ante la diversidad de visiones en una situación de conflicto. Parece lógico, por lo tanto, que desde el ámbito educativo los profesionales de la educación intentemos dotar a nuestros alumnos y alumnas de formas de gestión de conflictos del siglo XXI, adaptadas a las nuevas dinámicas de convivencias actuales que exigen no solo obtener los objetivos deseados, sino también mantener las relaciones interpersonales como base de una convivencia pacífica, no violenta y respetuosa con los demás. Una característica muy importante es el carácter personalísimo. Esto supone el compromiso de presentarse personalmente a los encuentros de mediación y por tanto la complicación de hacerlo a través de un representante. Como ya hemos visto, estas características esenciales del proceso mediador son los motivos y las causas por las que la mediación como proceso de resolución de conflictos posee un enorme potencial educativo y a su vez de crecimiento personal y social. Por ello que se debe de aplicar principalmente estas características para poder tener fomentar una buena mediación escolar. Como ya hemos visto, existen varios ejemplos de mediación escolar, como son los conflictos comunes, son conflictos habituales y con un impacto social reducido que pueden ser gestionados por el profesorado y el alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como docentes, como alumnos,
podemos intervenir, sobre todo si existe un sistema formativo en técnicas de resolución de conflictos, como puede ser la mediación escolar. Las conductas disruptivas en el aula, también podemos, como maestros y como alumnos, ayudar a solventar lo que son casos en los que es necesaria la intervención de especialistas de otros campos como la medicina, la psicología o la educación social. Existen estudiantes que presentan problemas conductuales que impiden de manera constante el normal desarrollo de los procesos educativos, tanto para él o ella, como para el resto de los estudiantes. No obstante, en este tipo de casos es de suma importancia establecer por el equipo docente del estudiante un protocolo claro y concreto de actuación en los momentos en que se genera el problema dentro del aula. También existen hemos logrado visualizar en distintos campos educativos como son las conductas antisociales que se presentan en los niños, como son el tercer nivel de conflictividad, es algo más complejo y representa los conflictos que normalmente salen de los centros escolares, bien sea porque se producen en otros espacios sociales, bien porque se generan dentro y luego se extienden hacia afuera, o también porque se crean y escalan en entornos digitales. Como ya sabemos, a veces por medio de lo que son las redes sociales, existe lo que son conflictos que como personas civilizadas podemos llegar a aplicar una mediación en este campo. Para encuadrar un conflicto escolar en este nivel debería tener una historia prolongada en este tiempo, o bien ser un hecho que podríamos calificar como delictivo. Los centros escolares no tienen actualmente capacidad para gestionar este tipo de problemas y necesitarían de gran experiencia y personas muy expertas, incluso equipos interdisciplinares, para poder gestionarlos y resolverlos en el entorno escolar. Lo que sin duda sería un gran avance y evitarían la masificación de los sistemas de justicia en entornos con elevados niveles de delincuencia juvenil. La mediación escolar no solo es una estrategia de resolución de problemas, sino que conlleva una serie de valores y procedimientos que educan a la cultura de la paz y consolida formas de actuación y gestión de conflictos profundamente participativas y democráticas. Nuevos conflictos escolares en la educación no presencial online. La masiva y sobre todo acelerada digitalización de los procesos de enseñanza no ha dejado tiempo suficiente para pensar en este aspecto fundamental del proceso educativo. Esto ha generado nuevos conflictos para los que el propio sistema no estaba preparado y las actualizaciones han sido muy diversas y aisladas, basadas en el sentido común, pero sin ninguna reflexión previa sobre el nuevo escenario educativo y sobre las consecuencias que para todos los actores tenía esta situación. Como ya vemos, muchas de las veces se aplicó en el transcurso de lo que se vino la pandemia, se aplicó lo que son la educación online para personas que asistían presencial, e incluso se les hizo un poco complicado, tuvieron de pronto conflictos, quisieron crear conflictos con profesores, maestras, por el simple hecho de no entender, no poder manipular una plataforma. Pero han habido estudiantes que de una u otra manera han sabido utilizar una estrategia de resolución pacífica en la que ofrecen a personas un conflicto sentarse juntas voluntariamente con una tercera parte neutral. Algún miembro del equipo mediador habla de su problema e intenta llegar a un acuerdo de una forma positiva y colaborativa. Es lo que un sinnúmero de alumnos hicieron para poder llegar a una resolución sobre
el conflicto que ellos tenían. Bueno, y esta ha sido mi presentación. Gracias, máster, por su atención. Que tenga un excelente día. Que tenga un excelente día. Gracias por la atención, máster. Que tenga un excelente día. Y muchas gracias.